David Lynch, cuyo nombre es David Keith Lynch, nació el 20 de enero de 1946 en Montana. Él empezó preparándose como pintor. A él le encantaba el arte, por supuesto, pero estos mundos que le abría la pintura era lo que él quería hacer, y eventualmente empezó en los 60s a hacer pequeños cortometrajes hasta que decide estudiar, como dije, en el American Film Institute, y en 1977, después de varios años, porque no fue, me graduó y ahí está la lana, tuvo que luchar mucho para lograr conseguir el dinero para Eraserhead. Y aquí ya desde su primer largometraje se presentó mundos perturbadores, mundos extraños, atmósferas que no podía uno entender. Eran como si estuvieras dentro de un sueño, y más que un sueño, una pesadilla. Es un mundo absolutamente onírico, pero sobre todo que te sacaba de un balance de normalidad. Era, más allá de presentarte algo extraño, te perturbaba, te tocaba un lado muy particular de la naturaleza humana. Eraserhead, yo me acuerdo cuando la vi, me impactó fuertísimo. Yo no podía verla con gusto, la película, porque era tan extraño. El bebé, sobre todo que tiene, el pollo que se mueve, la chica con los cachetes cantando, pisando gusanos, una cosa tan extraña que me perturbó. Pero nunca me pude quitar de la cabeza Eraserhead. Siempre decía, esta creatividad, esta libertad creativa tan original, y ponerla en el cine. Cuando nos estaban enseñando fórmulas de primer acto, segundo acto, tercer acto, y tienes que hacer esto, y entonces tienes que ponerle escena gancho y todo este rollo, que está muy bien, no lo niego. Tienes que ser un genio como David Lynch para poderte salir de la fórmula y que funcione, pero esa libertad creativa fue algo que a mí me llamó la atención desde el principio. A partir de este éxito que empieza a circular en Hollywood, ¿no? Desde esta persona, se convirtió en el Midnight Movie, esta película de medianoche, precisamente por lo perturbadora. Empieza a circular entonces el nombre de David Lynch, y en 1980 saca The Elephant Man, el hombre elefante. Le dan la oportunidad precisamente el señor Mel Brooks, la compañía productora de Mel Brooks dice, tengo este guión, que es El hombre elefante, lléguele, señor. Y entonces empieza a dirigir esa película, y la película se lleva varias nominaciones. Y esto entonces hace que el señor se vuelva un director reconocido, un director al cual querían contratar constantemente, y empezó a trabajar en el Studio System. Le ofrecieron, curiosamente, George Lucas le ofreció el Retorno del Jedi. Le habló y le dijo, oye, venga usted, quiero ofrecerle estos mundos raros. Y él fue porque conocía el trabajo de George Lucas, pero claramente nada que ver con lo que él hacía. Entonces fue a platicar con él y fue a tratar de llegar a un acuerdo. Dice que fue tortuoso para él estar todo un día con George Lucas, en donde le enseñó todas sus criaturas, le platicó la historia de la tercera, y al final él levanta el teléfono y le habla a su abogado y le dice, sé de que no. Para mí esto es una tortura, muchas gracias, dile que no puedo, no encuentro la hora de huir de esta situación. Y entonces, ¿quién rechaza Star Wars? ¿Me explico? Y más en esa época. ¿Quién sabe qué hubiera sucedido? Porque no rechazó Dune. Cuando Dino De Laurentiis dijo, vamos a hacer esta película, entonces él fue el director elegido. Pero aquí se enfrenta a un punto que es clave en el desarrollo de su arte, que el estudio obviamente tiene corte final. El corte original, el corte del director de David Lynch, era de casi 4 horas y cacho. Qué interesante esa película que seguramente sacó de este libro tan rico y que decían que era infilmable de Frank Herbert, ¿no? Que era Dune. Ahí está, ahí arriba. Insisto, ahí lo tengo. Ahí está Dune. Y saca este corte de 4 horas y feria, y por supuesto le dicen en ese entonces, no hombre, ¿cómo cree? Y lo obligan a que corte más de la mitad de su película, y sacan un corte theatrical que es como de 1 hora 50, casi 2 horas, digamos, que literalmente era comercial, pero que ya no representa la visión de David Lynch, ya no representaba el ritmo, ya no representaba sus mundos extraños, que claramente se permitió explayarse con la mitología de
Frank Herbert. O sea, realmente ahí pudo hacer algo muy interesante. Si tú ves esa película de Dune, y sobre todo te recomiendo que veas la de 3 horas. ¿Qué pasó con ese corte? Alguien encontró pietaje que se quedó fuera. Encontraron pietaje literal que había filmado. No el corte del director, ese se perdió. Pero encontraron cierto pietaje que lograron meterle de regreso a la película, a Dune. Y entonces la película dura 3 horas y es mucho mejor que la theatrical. O sea, nos acercamos un poquito más a lo que quería hacer David Lynch. Bueno, si puedes, vela. A mí me parece espectacular. Sale Sting, por supuesto McLachlan, que es su gran colaborador de la vida, con quien hizo Twin Peaks, Blue Velvet, etc. Pero en ese momento David Lynch se da cuenta que no quiere el Studio System. Inclusive pide que quiten su nombre, porque lo que salió, él te lo dijo en muchas entrevistas. Dijo, estoy totalmente devastado, odio esta película, no quiero saber nada de Dune. Pero cuando tú ves, incluyendo el corte comercial, theatrical, realmente los mundos que se atisbaban, las atmósferas que presentó, fueron espectaculares. Cuando llega esta figura que se abre como un túnel que llega a visitar al emperador, estos monstruos de la especie son, oh my God, este gusano raro es una cosa tan impactante. Recuerdo cuando se abrió y cómo para traducir el idioma se ponen una especie de micrófono. Estamos hablando que la película de Dune fue en 1984, entonces hay una visión espectacular al respecto. A mí me gustó, de hecho, muchísimo esa película con Kyle MacLachlan también. Me encantó, me encantó. Después de hacer esta opereta espacial de Dune, pues entonces él le queda claro que no quiere el Studio System y busca la forma de financiar sus historias y sus mundos. Y entonces hace Wild at Heart, Corazón Salvaje, Salvaje del Corazón, en 1990. Y esta precisamente le da la Palma de Oro en Cannes. Y entonces se consagra como uno de los mejores directores y va eventualmente a hacer películas como Lost Highway, como su obra maestra, la que le consideran su obra maestra, que es Mulholland Drive, que por cierto, para los huevos cinéfilos desde el nivel plata, está ahí el review de Mulholland Drive que en algún momento hice, porque es una cosa onírica, perturbadora, precisamente hablando del mundo de Hollywood. Mulholland Drive es una de las calles pues donde viven las estrellas de Hollywood. Entonces precisamente pone un asesinato ahí en esas calles, en esa dirección, al centro, y hace un giro del mundo de las estrellas de Hollywood muy interesante. En fin, entonces él logra el éxito espectacular en el cine, pero eventualmente también lo invitan a la televisión y en 1990 crea la muy famosa serie de televisión Twin Peaks. Tiene 2 temporadas nada más. Con esta, por supuesto, ganó los Emmys y lo que sea. Pero fue algo sin precedentes. Desde el primer capítulo es una especie como de misterio, de thriller. Hay un asesinato y desde el primer capítulo te atrapa en este mundo extraño, en este pueblo de aserraderos y donde todos son sospechosos. Llega Kyle MacLachlan como detective investigador del FBI, un poco extraño, un poco fuera, un poco como él era, como David Lynch era en la vida real. David Lynch termina apareciendo también como uno de los personajes de la serie y empieza a presentarte un ensamble de personajes raros, extraños en un mundo raro, y todos posibles sospechosos del asesinato de Laura Palmer. Y entonces empieza a llevar a otros niveles esta serie. Empieza a haber una especie de demonios, empieza a haber extraterrestres, empiezan a haber otras dimensiones y revoluciona la televisión. Esto no se había visto nunca, no con esta seriedad, pero además es de estos mundos quirky. Es un mundo como absurdo. Es el mundo del absurdo que te perturba. Fantástico. La segunda temporada, que además tuvo mucho éxito, sin darte spoilers, pero uno de los personajes dice, te veo en 25 años. Se esperó 25 años, un tanto
obligado por las circunstancias, si tú quieres, económicas, y del estudio y de la rareza de su propio show, que de repente se detiene, pero genera durante estos años un fanbase poderosísimo que empieza a presionar por la conclusión de Twin Peaks. Y 25 años después, regresó con todos los actores que seguían vivos, regresó a concluir Twin Peaks y está en Netflix. Esa tercera temporada es de lo mejor que he visto en televisión. Hace unos 3 o 4 años, cuando salió, le pusimos 100, porque son 17 capítulos perturbadores, espectaculares, unos mundos raros, extraños, increíbles. Así que, de verdad, si no han visto nada de David Lynch, yo te diría, necesitas sí o sí ver Eraserhead, El Hombre Elefante, Mulholland Drive, Blue Velvet, Wild at Heart, a mí me gusta mucho Los Highway, Dune y por supuesto Twin Peaks. Ya te dije casi todo, ¿no? O sea, ahora sí que échenselo. Es que, por supuesto, regresa a la pintura y tiene un trabajo vastísimo. Pero con eso que te acabo de decir, vas a realmente entregarte a estos mundos oníricos y surreales de este gran creador. Debo decirte que él tenía una filosofía un tanto extraña. Él era un firme defensor de la meditación trascendental. A él le importaba estar siempre en paz. Y él decía, en la medida que tú puedas cancelar la rutina de todo lo mundano, como tener que comer, tener que ir a trabajar, y que tú vayas cancelando eso, o lo vayas, más que cancelar, simplificando, te vas a dar la oportunidad de que tu mente pueda crear. Y decía, si tienes la bendición de encontrar una buena idea en tu propia mente, como si la mente fuera un mundo a explorar, así, me voy a meter a este mundo, a sus mundos oníricos, y voy a meterme a explorar. Y de repente, encontré una idea y la puedes atrapar. Decía, no nada más hay que encontrarla, sino atraparla. Es uno de los momentos más felices de tu vida, cuando logras atrapar una idea y entonces la vas a moldear. Es como si encontraras una especie de barro y tú empezaras a moldear esa idea. Es de las cosas más afortunadas que le pueden pasar a un ser humano. Para él, la creatividad, explorar dentro de su propia psique era lo mejor. Y a él le gustaba entonces simplificar su vida. Comía siempre lo mismo, todos los días comía lo mismo. Le gustaba meditar, le gustaba dormir el mismo número de horas, rutina. Y dentro de este esquema, que aparentemente uno podría decir que te constreñía, para él le daba orden. La rutina, las reglas, le permitían explorar la creatividad. Esto es un punto muy importante, porque la mayoría de las personas dicen, para ser creativo no hay que tener orden, no hay que tener rutina, porque entonces eso constriñe la creatividad. Es al revés, lo que él decía es totalmente al revés. Para poder ser creativos tienes que tener un orden, porque la libertad solo existe dentro del orden. Lo he platicado muchas veces. Si tú quieres jugar ajedrez, tienes que seguir las reglas y decir, ok, vamos a mover de esta manera las piezas y entonces podemos jugar y entendernos. Y dentro de esas reglas somos infinitamente creativos. No hay dos jugadas de ajedrez iguales, eso dicen. No de las que pierdes en el tercer movimiento, sino de las que realmente son profesionales. Es muy difícil que la cantidad de combinaciones que existen puedan repetirse. ¿Me explico? En otras palabras, para que la libertad exista tiene que haber un orden. Porque si no hay orden y tú dices, yo soy bien creativo, soy bien libre, y entonces saco mi pistola y mato a tu rey, ahí no hay nada, ahí no hay un juego de ajedrez, ahí hay anarquía. Entonces estas personas que dicen para que la libertad exista no hay reglas o para que la creatividad exista no tiene que haber reglas, están equivocados y él te lo demuestra. Simplemente simplifica tus reglas, mantén una rutina y ahí es cuando vas a poder explorar tu mente, porque si no, no. Porque si no, si tú te dejas ir por la mundanidad de, vamos acá y los amigos y el restaurante y, me caso y ahora los sigo y hay una cantidad de cosas que te atrapan de la vida. Entonces las ideas que vas a poder explorar son las más superficiales. Para poder explorar la profundidad de tu psique, tienes que simplificar tu vida y adentrarte entonces a ese bosque. Y para eso, entonces, rutina que te mantenga y entonces puedes explorar la profundidad de tu psique.
¿Es o no fascinante? Él, por supuesto, era un hombre muy extraño porque eso lo hacía un poco antisocial. Su forma de contestar era antisocial. A veces lo ves un poquito iracundo o un mucho iracundo en sus videos de behind the scenes. Lo ves enojándose con la continuista que llega y le dice, pero para que continúe bien con la escena anterior oye, esta escena se fue un poquito más larga de duración. ¿Y por qué la obsesión con la duración? Que hagan lo que quieran. Porque él rompía sus reglas. ¡Qué curioso! Para poder tener una creatividad sin reglas, tienes que ponerte reglas en tu vida para que entonces ordenes tu mente y puedas entonces explorar esa creatividad. Si yo tuviera que decirte, ve una cosa, es Twin Peaks. Twin Peaks me parece... Para poder llegar a la tercera temporada, que es de lo mejor, es gloriosa la tercera temporada, tienes que conocer la primera y la segunda. La segunda es la menos afortunada. La primera es muy buena. La segunda es un poquito... De repente como que el estudio dijo, tienes que llegar a 24 capítulos y hoy se le extendió tantito en algunas cosas. Pero hay que verla para que entonces entienda la tercera temporada, que es gloriosa. De verdad, absolutamente gloriosa. Y de cine, pues obviamente Mulholland Drive. Eso sería como la película que yo escogería para que pudieras entender estos mundos raros del señor David Lynch. Pero me quedo con su enseñanza de para poder explorar tu mente hay que simplificarla para poderte adentrar a ese mundo, a ese bosque maravilloso que es tu propia mente, encontrar una idea, atraparla, moldearla. Si tienes esa fortuna, entonces vas a ser muy feliz. A lo mejor tu película, tu idea, se convierte en una película o en una pintura, en lo que sea, en un cortometraje, lo que sea. Y a lo mejor encuentra poca o mucha audiencia, no importa. Pero tú te exploraste a ti mismo, lograste esa felicidad que pocos la logran, que es explorar tu mente, encontrar estas ideas. Es la forma de vivir, decía. Es maravilloso. A mí me gusta esa enseñanza y por eso pues le hago este pequeño homenaje a este maestro. Decía, soy un hombre de hábitos en una rutina diaria. Cuando tienes ese orden, tu mente es libre de ir a cualquier parte. Tienes una base segura desde la cual partir. Descanse en paz, el maestrísimo David Lynch. Bien, si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse al canal, apóyenlos con algo en la tienda o uniéndote aquí con los huevos cinéfilos. Muchísimas gracias, soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.